Hola mis amadas hermanitas, qué gozo, ¿verdad? Es reunirnos en el nombre de Jesús para poder aprender más de su palabra, llenarnos de su palabra y pues por la misericordia de Dios estamos hoy aquí, ¿verdad? Continuamos con nuestra serie Vestidas con la armadura de Dios. Hemos aprendido mucho, ¿verdad que sí? El Señor nos ha fortalecido, nos ha llevado a mayores niveles de conocimiento en su palabra y Él nos sigue hablando. Yo quisiera que antes de comenzar pongamos este tiempo en las manos del Señor para honrarlo, para darle toda la gloria a Él. ¿Me acompañan? Vamos a hacer una oración. Padre Todopoderoso, una vez más estamos gozosas, alegres, con un corazón contrito y humillado, dispuesto a tu palabra. Yo te ruego que en esta tarde, donde tú has extendido tu misericordia y yo puedo estar aquí presente con todos mis sentidos, te ruego que hables a lo más profundo de mi corazón. Prepara la tierra de mi corazón para que pueda ser tierra buena, en la cual la palabra que tú has preparado para mí con tanto amor pueda dar fruto a 30, 60, 100 por uno. Padre Santo, yo quiero más de ti, quiero ser más obediente, quiero conocerte más, quiero ser una mujer espiritual que pueda ser formada y transformada por ti. Ayúdame a dar esa respuesta que tú esperas de mí, porque tú ya lo has dado todo por amor a mí. Te pido que en esta tarde también a mí me uses, Señor, para que de mis labios puedan salir palabras de verdad, palabras de sabiduría y que tú sigas obrando poderosamente en tu iglesia amada. Queremos más de ti y te reconocemos, queremos darte toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanitas, pues siempre es un gusto verlas, saludarlas, estar juntas, ¿verdad? Recibir la palabra que con tanto amor Dios prepara para nosotras. Hoy vamos a ver nuestro tema, avanzando en esta serie que es Revestidas de verdad. Y si bien toda la palabra de Dios es vida, desde el principio hasta el Apocalipsis, Dios tiene a bien el preparar estos tiempos, una palabra específica para nosotras como mujeres, un alimento que toca muchas áreas de nuestras vidas que como mujeres vivimos, ¿verdad? Batallas que como mujeres enfrentamos a diario. Entonces me gozo de que estén aquí. Y bueno, para comenzar en esta enseñanza, a mí me gustaría compartirles una anécdota de una mujer de quien yo leía y de quien yo escuchaba su testimonio y me bendijo y pensé en compartirlo con ustedes porque sé que también va a ser de bendición. Y se trata de una mujer de 60 años que les hablaba a las mujeres de su congregación acerca de las promesas de Dios con las que podemos contar en nuestro diario vivir. Ella no solamente era una mujer ya de 60 años, sino que también era madre de 8 hijos y era esposa de pastor y estaba al frente de diversos ministerios. Sin duda alguna, una mujer grandemente usada por Dios. De manera en que ella desempeñaba muchas actividades durante el día y a lo largo de muchos años de su vida. Y ella comenta que desde su juventud aprendió a refugiarse en Dios, de manera en que ella era elocuente con lo que hablaba y aconsejaba a las mujeres, no solamente de palabra, sino de testimonio, de que ella verdaderamente podía dar testimonio de las maravillas que Dios había hecho en su vida, en su familia y en quienes han confiado en Él y en su palabra, en sus promesas. Y pues ella era, ¿ustedes creen que era una mujer que respaldaba las promesas del Señor? De repente las que tenemos 3 hijos, ¿verdad? Decimos, ay Señor, es mucho trabajo. Entonces ella tenía 8. Digo, qué impresionante y qué gracia de parte del Señor para sobrellevar todas esas actividades que ella desempeñaba. Pero ella comenta que desde su juventud había aprendido a refugiarse en Dios, pero que era durante la madrugada en completo silencio, cuando ya todos en su casa dormían, ella buscaba insaciablemente a Dios de manera muy personal. Y claro que uno sabe o entendemos que no es que durante el día no lo hagamos.
estamos lavando trastes y estamos orando y estamos en comunión con Dios, pero ella comenta que su tiempo de intimidad personal con Dios era en la madrugada, en completo silencio, cuando ella se refugiaba y ella se fortalecía en el Señor, en la oración, en la lectura de la palabra, y esa fortaleza de la palabra que ella recibía en Dios, al creer en las promesas de Dios, la preparaban para la batalla del día siguiente. Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo a seguir en poder hacerlo, no precisamente en la madrugada, pero en buscar a Dios insaciablemente. Y ella se llenaba de su presencia, de su palabra, para fortalecerse. Y ella dice que recordaba de continuo la promesa que estaba en Jeremías 29:13, que hablaba acerca de quien me busque, me hallará. El que me busque de todo corazón, me hallará. Pero hubo un momento de su vida donde todo parecía ser caótico. Ella tenía 8 hijos y cada uno en sus distintas etapas. Había dificultades en la iglesia donde ellos pastoreaban. Y en ese tiempo, comenta ella, que cuidaban de su dulce suegra, quien presentaba un Alzheimer muy agresivo. De manera en que, a consecuencia de esta enfermedad, ella manifestaba paranoia, manifestaba incluso comportamientos completamente anormales. Y fue un momento caótico de su vida. Ella comenta en que parecía que todo se desmoronaba en ese tiempo. Y ella dice, yo sabía que sola me habría desmoronado o hubiera colapsado, pero de continuo recordaba las promesas de Dios a mi vida. Sabía que podía refugiarme en Dios y en Él sentirme segura, sentirme fortalecida y con la guía de qué debía de hacer o cómo debía yo de comportarme ante las distintas dificultades de la vida, porque ciertamente las vamos a presentar. Estamos aquí porque queremos prepararnos para enfrentar o afrontar esas dificultades de la vida, porque lo estemos o no, las vamos a pasar. Y qué mejor que estar preparadas, que estar vestidas con la armadura de Dios para poder resistir, para poder hacer frente, ¿verdad? Y entonces, lo sorprendente es que no importa en qué temporada de tu vida tú estés o en qué etapa de tu vida tú te encuentres, porque las promesas de Dios no cambian, estas se mantienen constantemente y en eso podemos refugiarnos y creer. Y bueno, veo aquí que hay mujercitas que no nos habían acompañado, ¿verdad?, en reuniones anteriores, y rápidamente les comparto. A lo largo de esta serie hemos aprendido acerca de cómo es que tú y yo, como hijas de Dios, debemos de vestirnos de la armadura de Dios. Y cómo comenzamos a hacerlo, a fortalecernos en el poder de la palabra de Dios. Hemos aprendido que el poder de la palabra de Dios es el que recibimos al creer en lo que ya está establecido, en lo que ya está escrito. A veces quisiéramos una fortaleza que viene de manera mística o de manera poderosa y que cuando me siento súper cansada, y es más allá de eso, es algo que toca y transforma el corazón. Es una fortaleza que viene desde lo más profundo de tu ser y se ve manifestada en lo que hacemos día con día al confiar en Dios. Entonces veíamos esta parte de cómo Él ya ha provisto toda esta armadura para nosotras y que todo el tiempo tú y yo estamos enfrentando nuestra batalla espiritual, a lo cual debemos de estar fortalecidas espiritualmente para resistir en el día malo, que fue lo que veíamos la enseñanza pasada. Y hoy avanzamos en esta serie aprendiendo más a detalle acerca de cómo el apóstol Pablo presenta detalles específicos de los 6 artículos que vamos a ir desglosando a lo largo de esta serie sobre esa armadura espiritual de la cual Él nos pide que nos vistamos, ¿verdad? La cual Él nos ha provisto para poder resistir, para poder triunfar sobre todos esos ataques que vamos a recibir de Satanás. Acompáñenme por favor a abrir en su Biblia Efesios 6:14. Vamos a leerlo juntas, que es nuestro pasaje base del día de hoy. Efesios 6:14. ¿Cuál es el tema de esta tarde? ¿Quién me lo dice?
revestidas de verdad. Y en la traducción de Dios habla hoy, viene precisamente este tema, ¿no? Dice así: así que mantengámonos firmes, revestidos de la verdad. En su Biblia, como lo traen la mayoría de ustedes, en la Reina Valera dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y cuando la palabra de Dios hace alusión a que tú y yo permanezcamos firmes, nos habla de estar alertas, de estar defendiendo esa postura de batalla para resistir al enemigo en el día malo. De manera que comencemos por ceñir nuestros lomos con la verdad. En los tiempos del apóstol Pablo, esta acción representaba fajar toda su vestimenta para que ellos pudieran estar preparados, estar firmes y que nada les estorbara para el tiempo de la batalla. No decía, por si llega la batalla, ponte el cinturón, no, es estar firmes, estar alertas, estar ya preparados para cuando llegue ese momento. De manera en que ellos todo el tiempo estaban con esa vestimenta ya preparados para afrontar la batalla. Dice, ahora nosotros, en Efesios 6:14, es otra traducción del lenguaje sencillo, dice así: manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad. Ciertamente ya no es o lo hacemos físicamente como lo hacían en aquellos tiempos, pero Dios nos prepara para la batalla espiritual que afrontamos cada día, que estemos revestidas de verdad. Y pareciera trivial, ¿verdad? Pero me gustaría nuevamente reafirmar el significado de la palabra verdad, que es todo aquello que es veraz, que es fidelidad, que es fideligno, que es verdadero, que es real. ¿Qué sería lo opuesto? Pues es la mentira, es la falsedad, el engaño o la hipocresía. Y de la palabra o la verdad de la que se nos habla en este pasaje es el cinto que rodea todas las otras partes de la armadura. Y se menciona en primer lugar de la lista, no porque esta sea la más importante, vamos a ver que cada una de las componentes de esta armadura tiene una función y fue dada para nuestras vidas con un fin y un propósito. Pero sí hace mención o es mencionada en primer lugar porque tú y yo debemos de estar fundamentadas sobre la verdad de Dios, sobre quién es Dios en nuestras vidas, la veracidad de quién es Él, de lo que Cristo ya hizo por ti y por mí en esa cruz, al morir por nuestros pecados, de sus promesas son reales, son verdaderas, son veraces y siguen siendo vigentes hasta nuestros días. Y lo aprendimos las enseñanzas pasadas, ¿verdad? Acerca de cómo debemos de estar vestidas con esta armadura espiritual para resistir en el día malo. Y cómo es que Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad no descansarán hasta apartarnos a ti y a mí de los propósitos divinos del Señor, y son eternos. Y Satanás no se va a dar por vencido, lo mencionábamos, ¿verdad? Con aquellos que ya se van de boca ante el pecado, no tienen que trabajar porque solitos se van de boca. Pero con quien Satanás busca poner tentación y apartarnos es con aquellos que se resisten, con aquellos que buscan agradar a Dios. Y para quienes están apuntando, a mí me gustaría comenzar a desmenuzar esta enseñanza con pequeños títulos. El título que yo le puse aquí es Dios es verdad. Y hablando de que Dios es verdad, conocemos sus atributos, características que se describen de esa naturaleza divina de quién es Dios. Y entre ellos se seccionan en dos partes, ¿verdad? Uno son los atributos morales, que son aquellos relacionados a su carácter, como su justicia, la verdad, la fidelidad, entre muchos otros más. Y el otro aspecto de los atributos de Dios son los atributos no morales, como son la omnisciencia, la omnipotencia,
mm, todos esos atributos que solamente Dios tiene, ¿verdad? Ni siquiera Satanás puede conocer lo que hay en nuestros pensamientos como lo hace Dios. Solo Él es omnisciente. Y decir que Dios es la verdad no se limita a que Él sea en sí veraz, sino que afirma que la verdad misma tiene su origen en su naturaleza. Otras cosas pueden ser verdaderas, pero solo Dios mismo es verdad. La verdad proveniente de su propia naturaleza, de quien Dios es como el creador de todo. Y a lo largo de la Biblia, Dios nos define a sí mismo como la verdad. Vamos a leer juntas estos pasajes. ¿Qué les parece si abren su Biblia, por favor, en Juan 14:6? Juan 14:6. Igual para las que están apuntando, estamos en este pequeño título que es Dios es verdad. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? No solamente dentro de la iglesia cristiana, en el mundo, pero yo te preguntaría, ¿verdaderamente lo crees y lo vives en tu vida? Dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Luego habla de que Él y Dios Padre son uno. Esto viene establecido en Juan 14:7-11. Ustedes lo pueden leer en casa detenidamente. También Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, hablando de Él mismo como una Trinidad. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero tú, mujercita, en esta tarde le conocemos. ¿Tú le conoces? ¿Conoces verdaderamente a Jesús? Él es tu Señor y tu Salvador. Él es tu camino. Él es tu verdad. Él es la vida que tú has recibido. Porque en Él está la vida. Y sin Él estábamos muertas espiritualmente. No había nada en nosotros capaz de agradar a Dios. Lo necesitábamos a Él. Necesitábamos de su inmenso amor demostrado en la cruz por perdón de nuestros pecados. Es que tú y yo ahora tenemos comunión con Él. Es que tú y yo podemos acercarnos confiadamente hasta su trono de gracia. Dice aquí, porque no lo ve, pero tú, mujercita, que sí le conoces, porque mora en ti y está en ti. Esta es la palabra de Dios. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, este dará testimonio acerca de mí. Hablando de que la verdad está en Dios, siendo su misma naturaleza, está en Jesús cuando se menciona a sí mismo como yo soy la verdad, y también en el Espíritu Santo, siendo todo Él Dios, siendo todo Él verdad. Jesús deja claro que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo uno mismo son, y son verdad por naturaleza misma. Y al ser Dios mismo verdad, su verdad absoluta, hermanita, es una verdad absoluta, es una verdad objetiva, incambiable, inmutable. En el mundo con frecuencia vemos una verdad subjetiva, que habla de una verdad que creen conocer a Dios, ¿verdad? Pero la verdad de Dios no importa de opiniones, no importa lo que tú creas o lo que tú pienses, la verdad es, lo creas tú o no lo creas, ahí está la verdad. Y ha prevalecido a través de muchos años, desde el principio hasta el fin. Su palabra no va a terminar. Y en este punto yo quisiera reabundar un poquito más, porque en el mundo que vemos, una verdad no objetiva, es una verdad subjetiva, en la cual han creado a un Dios a su conveniencia. A mí me conviene creer esto
entonces yo respaldo este punto de la Biblia. Pero este otro punto no me conviene creerlo tanto, entonces yo no creo que sea veraz. Yo no creo que sea la verdad absoluta, porque no te conviene. Pero a Dios no va a depender de tu opinión. La palabra de Dios no depende de lo que tú o yo creamos. Tú dependes de que creas en la palabra de Dios para que verdaderamente puedas experimentar el poder de Dios, la transformación de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque es poder y es verdad, lo creamos o no. Cuando me mencionaba, cuando escribía esta parte, me recordaba también bueno, algunas estuvieron en la tarde de película que hicimos aquí en la iglesia. Y hay un fragmento de la película que el pastor va a una tienda con la confianza de que él puede cambiar o devolver una blusa que su esposa compró y que no le quedó. Entonces, él confiadamente se acerca y quiere hacer ese procedimiento y la señorita muy amablemente le dice: esa prenda no puede ser recibida porque fue tomada de las ofertas y está establecido que en ese tipo de prendas no hay devolución, ya está establecido, ya es algo establecido. Entonces le decía, pero no se puede hacer algo, no, es que ya es algo establecido. Así es la palabra de Dios. A veces queremos negociar, a veces queremos cambiar, a veces ya no lo puedes hacer. Lo que ya está establecido, eso es, y es verdad. Y es real. Necesitamos creer en la palabra de Dios. Porque el siguiente punto al que nosotros podemos pasar en esta tarde es respaldar el punto de que Dios no miente. Si Dios es verdad, entonces Dios no miente. ¿Qué dice Hebreos 6:18? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y como hijas de Dios, podemos estar confiadas y seguras en quién es Dios y la veracidad de su palabra. Podemos estar seguras que todas sus promesas son en Él sí y amén. Es imposible imaginar en esta vida algo o alguien más seguro que Dios. Porque si lo tenemos a Él, mis hermanitas, verdaderamente lo tenemos todo en Cristo Jesús. Pero necesitamos creerlo, porque justamente yo en la meditación de esta enseñanza, en la preparación de esta enseñanza decía: Señor, no me permitas engañarme, no me permitas creerme que estoy bien cuando hay algo en lo que aún necesito crecer o en lo que aún necesito entregarte en mi vida. Quiero verdaderamente llenarme de la palabra de Dios, fortalecerme en el poder de la palabra de Dios, de manera en que mi vida pueda estar fundamentada en la verdad de Dios. Porque ¿qué pasa? Lo hablábamos en enseñanzas pasadas. ¿Estamos bien? Todo está bien y estamos bien con Dios. Pero no sea que se nos toque algo de aquello que nos da gozo, nos da paz, nos da bienestar, como lo fue con la vida de Job. Ya les decía yo, ¿verdad? No te menciono o no te digo que te pasen tantas cosas, simplemente una cosa de las que se mencionan o se enlistan: ¿cómo reaccionamos con Dios? No lo entendemos y entonces Dios es malo, entonces Dios no es justo, entonces Dios no es lo suficientemente misericordioso o bondadoso, solo porque no se ajusta a tu vida. Y eso no es estar fundamentadas en la verdad. Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser mujeres espirituales fundamentadas en la verdad, en la palabra de Dios, que seamos mujeres bíblicas, porque hoy en día, aún dentro de las iglesias, hay mujeres religiosas. Y estoy hablando aún dentro del cristianismo. Viene la situación, viene la enfermedad, viene la pérdida, viene y nos desmoronamos, nos colapsamos. Y entonces, ¿en qué estabas fundamentada? ¿En qué Dios estabas confiando? Porque el Dios de las Escrituras es el Dios todopoderoso y sus promesas ahí están
para ti y para mí, pero ¿estás confiando en esas promesas? ¿O son más grandes tus temores? ¿Son más grandes tus angustias? ¿Son más grandes tus enfermedades? Porque entonces no estamos siendo fundamentadas en la verdad de Cristo, ni en lo que Cristo ya hizo por nosotras en esa cruz. Estamos fundamentadas en una religión, que sí, qué padre es venir, qué padre es. Y miren, yo de verdad se los digo, yo he visto el crecimiento en muchas mujeres en esta iglesia, yo las he visto crecer, las he visto afrontar el día malo, las he visto realmente estar prestas para la batalla y cómo han sido victoriosas en el nombre de Jesús, porque buscan insaciablemente a Dios, porque están expuestas a su palabra, porque se están llenando de Dios, de su palabra, están creyendo en la veracidad de las palabras de Dios. Pero también he visto a mujercitas o muchos en la iglesia que no están expuestos a la palabra de Dios. Viene el tentador, viene la situación difícil y son zarandeados tremendamente, y creemos que no va a pasar el tiempo difícil, creemos que siempre vamos a estar bien y no nos preparamos para el día malo, no nos fundamentamos en la verdad de quién es Dios, nos confiamos y por confiadas pasan muchas cosas y después queremos ir y reclamarle a Dios. Y de eso no se trata, porque Dios ya nos dejó todo para que tú y yo podamos afrontar en el día malo, para que sin importar lo que tengamos o no tengamos, nuestra confianza siga estando en Cristo Jesús, entendiendo que esta vida no lo es todo y que nos espera una patria celestial. La semana pasada yo les hablaba de una mujer también, ¿verdad? Quien a sus 32 años le diagnosticaron cáncer y no alcanzó a cumplir sus 38 años, pero a mí me impactaba recordando su testimonio, es que ella decía que a 1 o 2 semanas antes de morir, ella daba una última enseñanza, ¿no? Y ella decía, si todo esto que yo estoy pasando puede ser para la gloria de Dios y para que una sola persona crea en la veracidad de Dios, en el propósito de Dios, en la misericordia de Dios, bienvenido sea, porque esto que yo estoy pasando es un cascarón. Un día voy a morir. Incluso tú que aparentemente estás muy sana, no sabemos si el mañana va a venir. Pero es entender quién es Dios en tu vida. Es entender en qué tú y yo estamos realmente fundamentadas. En una religión, en un escudo o en una careta de decir soy cristiana, en tu intimidad, ¿cómo estás con Dios? Porque Dios sí conoce tu corazón, Dios sí conoce lo que vas a afrontar. ¿Estás preparándote? ¿Estás llenándote de Dios? Porque el día malo va a venir, estés preparado o no. Pero Dios nos da todo, mis hermanitas, todo para que tú y yo estemos fortalecidas, estemos llenas de la presencia de Dios, del poder de Dios obrando en nuestras vidas, transformándonos, haciéndonos mujeres espirituales. La confirmación de la promesa de Dios por medio de su palabra es lo que nos fundamenta a ti y a mí, es su verdad, es lo que remueve todas aquellas dudas, ¿verdad? Acerca de quién es Dios en mi vida y en tu vida. Y yo recuerdo que cuando yo comenzaba, ¿verdad?, a conocer más de la palabra de Dios y comenzaba a perder ese temor a hablar la palabra de Dios, no sé si fui yo la única quien tuvo de repente esas luchas, esa vergüenza, ese de querer afrontar y hablar la palabra de Dios, y más con un grupo de jóvenes, ¿verdad? Que hay muchas jovencitas, pero a mí me daba temor al rechazo, el qué dirán, la burla. Y yo me acuerdo que en una ocasión me armé de valor y yo comencé a hablar de la palabra en la prepa. Y era mi deseo, ¿no? Yo estaba en ese proceso de nacer de nuevo, pero yo quería hablar de la palabra de Dios. Pero me acuerdo que llegó alguien y me decía, ah, sí, pero entonces en el Génesis, ¿por qué dice esto y el otro? ¿De dónde nació? Creo que era acerca de la cronología, ¿no? Dice, ¿por qué de repente dice que nada más tuvo a Caín y de repente ya así? ¿De dónde salió la mujer? Y así es el mundo. Te va a querer meter
dudas, te va a querer. Ciertamente, no estamos estudiando teología, no somos teólogas, no lo sabemos todo, pero sí todo está en la palabra de Dios. El mundo ni le interesa conocer de Dios, simplemente le interesa refutar, debatir, meter la duda, que hacerte dudar, hacerte tambalear, y aún ni siquiera es que sean ellos mismos. Es Satanás susurrando al oído para poder truncarnos, apartarnos, meter duda. Tú fundamentate en la palabra de Dios y que ese sea tu fundamento, que para todo hay respuesta, sí, para todo hay una respuesta, hay una explicación de un solo pasaje, mis hermanitas, lo hemos aprendido aquí. ¿Cuánto no hemos aprendido? Enseñanzas completas de un solo versículo, ¿cuánto no aprendemos? ¿Cuánto más no estudiando a detalle la palabra de Dios? Pero nos centramos en algo que no entendemos, en algo que no razonamos. Queremos meter o hacer Dios a nuestro pensamiento y no, eso es imposible. Dios es el creador de todas las cosas, es el todopoderoso. Lo que tú y yo debemos de confiar es en que Él es bueno, en que Él es fiel, en que Él es misericordioso, en que todo lo que Él permite o aún lo que Él pide que hagamos es aún por el bien de nosotras. Simplemente obedezcamos su palabra, fundamentémonos en la verdad de quién es Dios. ¿Qué dice Números 23:19? Hablando de que Dios no miente. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y acaso no hará? Habló, ¿y Él no ejecutará? Tenemos toda la guía de cómo debemos de llevar una vida de obediencia a Dios. Nos muestra el camino, nos guía a caminar por las sendas de verdad. Pero nuestro necio corazón, mis hermanitas, nuestro corazón orgulloso, incluso muchas veces arrogante, muchas veces no nos permite poner la mirada en Él. Hacemos las cosas a nuestra manera sin considerar que hay consecuencias por nuestras acciones. Creemos que nunca va a pasar. Creemos que nunca vamos a afrontar el día malo, que nunca vamos a sobrellevar las consecuencias de nuestras malas decisiones, y no es así. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 se encuentra un pasaje bíblico acerca de que nos habla sobre las bendiciones y las maldiciones. Y este capítulo es conocido precisamente de esta manera, ¿verdad? Las bendiciones y las maldiciones. Y a lo largo de este pasaje, Dios hace una promesa a su pueblo, que decía, si ellos obedecen sus mandamientos y siguen sus caminos, la bendición de Dios ahí va a estar. Y a veces pensamos que por hacerlo le hacemos un favor a Dios, y no es así. Todo lo que Él ya estableció en su palabra es por el bien tuyo y por el bien mío. Obedezcamos su palabra, fundamentémonos en la verdad de quién es Dios. Porque por otro lado, también se mencionan las maldiciones que caerán sobre aquellos que no obedezcan los mandamientos de Dios. Lo que Dios ha dicho lo hará, y lo que Él ya habló, esto también se ejecutará, porque Dios no miente, mis hermanitas. Todo lo que está establecido en su palabra es verdad. Y como un punto más, como un pequeño subtítulo a las que están anotando, yo lo puse en forma de pregunta. ¿Estás viviendo en la verdad de Dios o estás viviendo bajo la mentira de Satanás? Yo las animo a que sigan escudriñando en lo profundo de su corazón, examinen su corazón, aún pídanle a Dios que les muestre qué verdaderamente hay en su corazón y sobre qué están fundamentadas ustedes. Examinemos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, porque ya está todo establecido en cuanto a nuestra manera de vivir en esta nueva naturaleza espiritual y no carnal que nos fue dada por Cristo. No nos engañemos a nosotras mismas ni nos permitamos ser engañadas por Satanás. Desecha todo aquello que te pueda estar apartando de vivir una vida recta y en obediencia a Dios. ¿Sobre qué estás fundamentada? ¿Sobre la verdad de Dios o sobre la mentira de Satanás? Porque es precisamente este punto en el que nos encontramos aquella persona que no es nacida de nuevo. Estás aquí y claramente no lo hemos visto en imágenes. Me voy hacia la derecha,
es el camino de Dios, me voy hacia la izquierda, es el camino que me ofrece Satanás, que me ofrece el mundo, el camino ancho y espacioso, y de este lado el camino angosto, que muy pocos son los que andan por él, muy poquitos. ¿Por qué? Porque implica renuncia, implica muerte muchas veces a nosotras mismas. Implica buscar más la voluntad de Dios que mis propios deseos, mis propios deleites, lo que yo quiero, lo que yo creo que necesito. Y nos fundamentamos en una mentira. Justificamos todo lo que necesitamos justificar para creer que esa mentira pueda ser verdad. Yo me acuerdo que, gracias a Dios, ya creo que ya mi esposo puede dar testimonio de que ya superé esa parte, porque ya he ido entendiéndolo, ¿no? He ido a una madurez mayor en ese sentido, pero en los primeros años de casada, si a mí todavía, ¿verdad? Que nos dicen, vámonos a un pueblo, sí, pues claro, yo quiero irme a pueblear, quiero irme a viajar, quiero conocer, no me dicen dos veces, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo tenía el deseo de ir a algún lugar, todo era justificable, todo lo ponía a favor de que pudiera ser el sí. Y mi esposo me decía, es que no lo estás viendo objetivamente, lo estás viendo subjetivamente porque eso es tu deseo y eso es lo que tú quieres. Entonces todo se pone a favor y todo se pone respaldando eso, pero no está siendo objetiva. Y a veces así nos pasa. Estamos fundamentadas sobre la mentira, pero queremos seguir viviendo de esa manera y queremos justificarlo a como dé lugar para que no sea tan malo o para que pueda ser aceptable. Pero eso no es la verdad de Dios. Nos complicamos demasiado la vida. Dios nos dice, como decíamos la vez pasada, ¿no? Decía, tomad y esa vestidura de la cual ya nos ha provisto Dios. Pero ¿qué hacemos? No solamente la tomamos, queremos hacerla, queremos añadirle, queremos inventarla. No, quítate de cosas. Simplemente toma lo que ya Dios nos dio en su palabra, obedece, renuncia a aquello que te está estorbando y que te está llevando a vivir en una vida de pecado, porque eso te va a arrastrar. Así es Satanás. Toma algo en lo cual pueda atraer nuestra atención para apartarnos completamente de las promesas de Dios, para apartarnos de sus planes y propósitos, para apartarte de que tú experimentes la veracidad de Dios en tu vida. Así es Satanás, mis hermanitas, sin compasión y misericordia. ¿Estás viviendo en la verdad de Dios o estás viviendo en la mentira de Satanás? Recordemos cómo Satanás usó la mentira en el Edén, engañando a Eva, principalmente para que después ella misma fuera un instrumento para transmitir esa mentira a Adán. Ustedes, haciendo un pequeño paréntesis a las mujeres casadas, ¿verdad? En este lugar, ustedes pueden ser un instrumento de verdad y de bendición a sus esposos, o pueden ser un instrumento de Satanás para destrucción en sus hogares, porque a veces lo pensamos egoístamente. A veces queremos ver por el yo, el cómo yo me siento, el cómo yo puedo estar bien, pero son uno mismo con su esposo. Y el lastimarlo a él, el hacerle daño a él, el permitirle o el no estorbarle el pecado, también está siendo un instrumento para la mentira de Satanás que va a llevar a destrucción. A veces no lo vemos. A veces pensamos en, es que yo me siento así, es que yo estoy así, es que yo esto, es que yo el otro, ¿qué estás haciendo para que sea diferente? ¿Estás siendo una mujer espiritual? ¿Estás siendo una mujer blindada de la palabra de Dios para que tú puedas hacer bendición a tu esposo? ¿O estás siendo un instrumento y viene algo a tu vida, viene algo a tu mente y en lugar de rechazarlo, de detenerlo, alimentas eso? Y no somos de bendición a nuestro esposo y por ende a nuestra familia. ¿En qué estás fundamentada? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás viviendo? ¿En la verdad de Dios o en la mentira de Satanás? Que aparentemente es placentera, que aparentemente es cómoda, pero es una apariencia porque te va a llevar a destrucción. Y el fin de todo eso no es vida, es muerte. Muerte espiritual, pero también una destrucción garrafal a ti, a tu vida, a tu familia y a todos los que te rodean. Dios no quiere eso para nosotros, por eso nos dice, fundamentate en la verdad,
en mi palabra que es verdad. Otro punto, siguiendo esta secuencia de lo que Dios nos está enseñando en esta tarde, es las estrategias de Satanás para engañarte. Lo hemos mencionado, no podemos ignorarlas, necesitamos conocer las estrategias de Satanás porque lo mencionábamos, ¿verdad? Él tiene un modo operandi, como por ahí dirían, ¿verdad? Que él sigue trabajando de la misma manera desde Eva hasta nuestros tiempos, lo sigue haciendo. Y si tú no conoces tus debilidades, si tú no conoces por aquello en lo cual el tentador pueda llegar a tu vida, Satanás te ha estado observando. Satanás sí sabe por qué lado llegarte y por qué lado te puede hacer caer. ¿Cuál puede ser tu debilidad en la cual tú no has aprendido a refugiarte en Dios? En la cual tú no has aprendido a fortalecerte espiritualmente en Él. Por eso necesitamos no ignorar esta parte. ¿Qué dice 2 Corintios 11:3? Vamos a leerlo juntas. Tal como Satanás lo hizo desde el principio con Eva. Comenzó entrando a su mente. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque Satanás sabe que es por medio de nuestra mente que podemos comunicarnos con Dios, que Él escudriña, conoce nuestros pensamientos, como lo dice el Salmo, ¿verdad? 139, si mal no recuerdo, que Él lo sabe todo. Aún no está la palabra en nuestra boca si Él ya lo sabe todo. Él conoce nuestros pensamientos, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es el único quien puede conocer verdaderamente nuestros pensamientos. A Satanás solamente le resta o solamente le queda intentar confundirnos, intentar engañarnos y apartarnos de los planes y propósitos divinos y eternos que Dios tiene para nuestras vidas. Él no conoce lo que está en tu mente. Él no es omnisciente como lo es Dios. Él no tiene ese atributo, Él no puede, es incapaz, pero sí es engañador. Sí va a venir y te va a susurrar a la mente, al oído. Va a querer meter pensamientos o ideas que no son o no vienen de parte de Dios. Dios transforma nuestra vida mediante la renovación de nuestra mente, que a su vez somos renovadas por la verdad de la palabra de Dios. Esa verdad que ya está establecida para nosotras. Dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, en Juan 17:17. Y si Satanás, mi hermanita, consigue que tú creas esa pequeña mentira, entonces Él podrá comenzar a trabajar en tu vida para conducirte al pecado. Lo hablábamos la enseñanza pasada también, ¿verdad? Acerca de cómo todo va a comenzar por algo pequeño, cómo todo va a comenzar en nuestra mente. Mira, ¿ya viste cómo te vieron? Mira, ¿ya viste a tu esposo que te juzga? Que él se cree muy, muy santo, él se cree muy trabajador, pero pequeños susurros, pequeños pensamientos, pequeños que nos llevan a victimizarnos. Dale la puerta abierta a Satanás y él va a comenzar a trabajar en tu vida para conducirte al pecado, porque Satanás no te va a llevar a ninguna otra parte más que a la destrucción física y espiritual. ¿Y cómo comienza Satanás? ¿Cómo comienza Satanás a hacer todas estas estrategias? El siguiente punto para las que están escribiendo es en el campo de batalla. ¿Dónde es tu campo de batalla, mi hermanita? ¿Dónde comienza todo? En tu mente. Dilo en voz alta. En mi mente comienza ese campo de batalla. Ahí es mi batalla espiritual. El campo de batalla comienza en la mente. Y como les decía, ¿verdad? A Él no le interesa que creamos todas las mentiras a la primera. No le interesa convencerte a la primera. Te va a empezar a separar poco a poquito. Te va a empezar a meter la duda, te va a empezar a temer el temor, te va a empezar a meter por donde Él sabe que te puede llegar para que poco a poquito tú te empieces a apartar de Él.
A él le interesa atraer tu atención, le interesa tentarte con aquello que sabe que nos va a hacer caer. Alguien que no le batalla con el vino, no va a venir Satanás a ponerle una botella de vino, o sea, fácilmente la puedo rechazar, a mí no me genera nada. Satanás va a venir a tu vida a tentarte con aquello que sí te puede hacer caer, con aquello que sí te puede apartar de los caminos de Dios. ¿Qué es? Eso que Satanás ya sabe, por lo cual tú puedes caer. ¿Qué pecado es el que no le has entregado al Señor y te estás engañando a ti misma y lo estás ocultando? Entrégaselo al Señor, arrepiéntete en este día para que Satanás no tenga nada, no pueda tomar ocasión en la cual te pueda hacer caer y apartarte de sus planes y propósitos. Solo los hijos de Dios, y en esta tarde cada una de nosotras verdaderamente podemos estar fundamentadas en la palabra de Dios, de manera en que podamos derrotar todas las mentiras de Satanás, todos sus engaños, todas sus falsedades y todas sus artimañas. No lo permitas. Él va a querer implantarte muchos pensamientos. Y créemelo que va a comenzar por tu círculo familiar, por tu próximo más cercano, quienes están casadas, tu esposo. Porque es donde más podemos, donde más Satanás puede tomar ocasión para hacernos caer. Cuando la palabra de Dios nos dice que estemos ceñidos con los lomos de la verdad, los lomos de nuestra mente deben estar ceñidos en la verdad de la palabra, que es Cristo Jesús. Estar bien fundamentadas en Él y ser fortalecidas espiritualmente, de manera que pensemos y actuemos de una manera espiritual y no carnal. Lo contrario sería estar ceñidos en la duda, en el engaño, en la mentira, en la hipocresía. Porque aún dentro de las mismas iglesias vemos esto, mis hermanitas. Gente ocultando el pecado, creyendo que jamás va a salir a la luz, creyendo que no pasa nada. Sí pasa, y pasa mucho. Lo que Satanás quiere para tu vida no es nada bueno. Aparentemente es algo que se ve bien, es algo que se disfruta, es algo placentero, pero es engaño, es para destrucción y no solamente en esta vida, es hasta la eternidad. El Señor ya lo dio todo por amor a ti, por amor a mí. Y nosotros, mi esposo y yo, y cada uno de los predicadores en esta iglesia, lo hemos clamado con fervor. Seamos una iglesia santa, seamos una iglesia verdadera, seamos una iglesia bíblica. El mundo no necesita una religión más. Tu familia no necesita una religiosa más. Necesitan el poder de Dios. Que a través de tu vida y de tu testimonio otros puedan creer en la veracidad de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿En la verdad de Cristo o en la mentira de Satanás? ¿Cómo estamos viviendo nuestros días? Así como la luz es disipada y disipa toda oscuridad, de la misma manera la verdad de Cristo debe de disipar en ti y en mí todo temor. Todo engaño, toda hipocresía, todo pecado debe de apartarlo, porque es la verdad de Cristo la que nos da vida, la que nos fundamenta, la que nos sostiene a ti y a mí, o debería ser de esa manera. La verdad que prevalece en nuestras vidas comenzando en nuestra mente, o la mentira que de igual manera prevalece en nosotros, y es quien rige un patrón de carácter y de conducta, porque tus pensamientos, lo que hay en tu pensamiento va a afectar tus sentidos y va a afectar tu voluntad, de manera en que tarde que temprano es lo que va a regir tu vida. El médico te dice, tú eres lo que comes, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces. La Biblia dice, tú eres lo que piensas. ¿En qué piensas? ¿En lo bueno? ¿En lo recto? ¿En lo puro? ¿En lo amable? ¿O en qué estamos pensando? ¿Qué dice Proverbios 23:7? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo que tú eres es lo que tú piensas. Si tú piensas en la palabra de Dios, si tu vida está fundamentada en la palabra de Dios, echa fuera todo temor, toda inseguridad.
toda mentira, todo engaño, porque estamos fundamentadas en la palabra de Dios. Satanás va a buscar tu mente, porque tu mente afecta todo tu ser. Si Satanás captura tu mente, mi hermanita, él podrá trabajar tu vida. Tú podrás ser mangoneada por Satanás. Serás un instrumento de mentira y no de verdad. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Él, porque hemos creído en Él, en la veracidad de su palabra. Que lo entendamos todo, seguimos confiando en Él. Que algunas situaciones sean apremiantes y humanamente me arrebasan, sí, porque somos humanos. Sí podemos sentir dolor, podemos sentir angustia, pero en ese momento refúgiate en el Señor. Cree en las promesas de Dios, en lo que Dios ya hizo en tu vida. Posteriormente continuamos en otro pequeño subtítulo, siguiendo esta enseñanza, que dice: vivamos en la verdad de Dios, practiquemos la verdad. Como hijas de Dios, tú y yo debemos de vivir de esta manera, no de otra forma, no como el mundo, no al estándar del mundo, no a la medida del mundo, no a la aceptación del mundo. Tenemos que vivir en la verdad de Dios, implique lo que esto implique. Renunciar a lo que tengamos que renunciar, morir a aquello que tengamos que morir. Porque sí, qué fácil es amar cuando somos amadas. Qué fácil es ser buena con otros cuando otros son buenos con nosotros. Pero la Biblia no te dice eso. La Biblia te dice: si alguien te pide una mejilla, ponle la otra. Si alguien te pide tu túnica y tienes dos, dásela. Ama a tus enemigos. No te dice ama a quien te ama. La Biblia va a estándares muchísimo más altos de nuestro entendimiento. Es por eso que cuando nosotros verdaderamente experimentamos el nacimiento de Dios, qué glorioso es poder dar frutos de arrepentimiento, poder dar frutos del árbol bueno que nos fue dado por Cristo Jesús. De lo contrario, solamente había en nosotros fruto malo. Éramos incapaces de dar vida, éramos incapaces de manifestar vida. Había muerte espiritual, insensibles a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Hoy por hoy, las que estamos llevando un plan bíblico, ¿verdad? En la iglesia, yo sé que aquí hay muchas que estamos llevando, me darán la razón. Es un deleite leer la palabra de Dios, uno quiere más. De repente es como esa parte de yo decía en capítulos anteriores que de repente podían parecer muy repetitivos, ¿verdad? Muy en números, la repartición de las tierras en el libro de José, cuestiones que parecieran no tan relevantes, ¿verdad? O repetitivas. Y yo me di cuenta que estaba cayendo en esa cuestión de leerlo como por cumplir un día de ya puse mi lectura y llegué, me paré en seco y dije: Señor, no, leer tu palabra es un deleite. Leer tu palabra es vida. Tú estableciste esto en el Antiguo Testamento con un propósito. Yo quiero maravillarme, yo quiero enamorarme de ti, yo quiero conocerte más. Y es impresionante porque es como si todo en tu mente se alumbrara y quieres más y cosas que no entendías las empiezas a entender y cosas que quieres seguir leyendo y que dices: wow, esto, y resalto este versículo y lo voy a tener aquí. Y Señor, cuando sea el tiempo propicio, trae esta palabra a mi memoria, yo quiero recordarla, pero te estás llenando de la palabra de Dios. Y a veces pareciera que leemos libros del Antiguo Testamento que uno dice: bueno, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero sigue siendo vida, sigue siendo la verdad de Dios, el fundamento en el cual tú y yo debemos de estar, porque es vida y es vida en abundancia lo que Dios vino a darnos. Y Él quiere que de continuo tú y yo anhelemos la presencia de Dios, anhelemos su palabra, porque esta es vida y porque en ella podemos creer y confiar. ¿Qué dice el Salmo 15:1? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta es: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quién puede hacer esto?
una hija de Dios. Alguien que no es nacida de nuevo no puede dar algo bueno, porque no hay vida espiritual. Pero si tú ya eres nacida de nuevo, ya no es en tus propias fuerzas que tú puedas ser una persona que anda en integridad. No solamente a la luz del mundo o a los estándares morales del mundo, donde nadie te ve, en lo oculto de tu habitación, en lo oculto de tu hogar, ahí que tú seas intachable, ahí que tú seas irreprensible delante de Dios, que tú seas un agrado, que tú seas un deleite en el corazón de Dios. Primera de Juan 1:6 dice, bueno, primeramente volviendo al Salmo 15:1, no todas las personas que dicen ser intachables realmente lo son. Este versículo nos habla de aquella mujer, en esta tarde hablando a mujeres, ¿verdad?, que verdaderamente busca agradar a Dios en su manera de vivir. Que seamos personas reconocidas, intachables, necesitamos esa naturaleza divina, gobernando todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, porque eso es lo que va a regir tu patrón de conducta, tu carácter. Y primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no estás practicando la verdad. Es muy común, mis hermanitas, ver en el mundo a personas que dicen creer en Dios, pero no es así. Levantan sus propios dioses a su conveniencia, que se ajusten a hacer como ellos les convenga, que sea para continuar en su pecado. Dicen, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, es un Dios de amor y por eso amo a mi pareja mujer, a su pareja mujer, hombre a su pareja hombre, porque Dios es amor. Pero eso no tiene nada que ver con el fundamento de su palabra. Pero ellos toman la pequeña fracción de la Biblia que les conviene al decir Dios es amor para querer ajustar a Dios a su manera y sentirse bien, que están bien delante de Dios, y así no es. Se engañan a sí mismos. Si tú crees que puedes vivir en tu pecado, dice la palabra de Dios, mentimos y no practicamos la verdad. Aquellos que dicen, yo puedo andar de antro, yo puedo andar de fiesta, yo puedo tomar, yo puedo emborracharme, esa no es la verdad de Dios. Eso no es lo que está establecido en su palabra, ni sería lo que Cristo está esperando de ti y de mí, porque eso es el estándar del mundo. Yo tengo personas muy conocidas que buscan a su manera a Dios, y yo no digo que no sea sincera, yo no juzgo intenciones, yo sé que la palabra es viva, es eficaz, que penetra hasta lo profundo del alma, y el que está expuesto a la palabra de Dios es palabra de poder, pero se engañan a sí mismos pensando que pueden vivir en el pecado y estar bien con Dios, que pueden mentir y vivir como si no pasara nada, y eso es una mentira de Satanás. Recordemos cómo el tentador vino a Jesús cuando se nos hablaba de cómo él tentó a Jesús en todos los aspectos. Lo hizo con la palabra, lo hizo con Eva, tomó una verdad de la Biblia, ¿pero qué? Transgiversada, no real. Tomó una pequeña fracción, así es Satanás, toma una pequeña parte de la Biblia para hacerte creer que te está hablando con el fundamento de la palabra. Es por eso que no podemos ignorar las artimañas de Satanás. Por eso que tú y yo debemos de estar fundamentadas en la palabra de Dios. Y no te pido que te la memorices desde el principio a fin, pero sí fundamentate en quién es Cristo en tu vida y lo que Él ya hizo por ti, por amor a nosotras. Porque de lo contrario vamos a ser fácilmente engañadas. Vivimos en un país muy religioso. Una gran parte de la población mexicana dice creer en Dios, pero la realidad es que no es así, porque sus vidas no viven conforme a la verdad de Dios. Dios es un Dios santo, que no va a pasar por inocente al culpable. Toda persona que practica el pecado es una persona que aún vive en tinieblas y no en la luz de una nueva vida en Cristo Jesús. Yo no les digo que seremos perfectas y que jamás vamos a pecar, porque eso no es una promesa de parte de Dios. Pero no somos practicantes. Es muy diferente una persona que incurre en pecado, en una falta, en una mentira, y se duele en su corazón. Y el Espíritu Santo viene a su mente y le dice, eso no fue correcto, eso que hiciste no estuvo bien,
eso que hiciste, eso que hablaste, eso que no estuvo bien. Y el Espíritu Santo viene a nuestra mente y nos habla. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Ay, no, a mí no me hablaron a la de atrás. Y prácticamente mencionan nuestro nombre y a mí no me hablaron. Y empezamos a suprimir la voz del Espíritu Santo en nosotras. ¿Por qué? Porque queremos justificar nuestra vida apartada de la verdad de Dios, no fundamentadas en la palabra de Dios. Y Él no quiere eso para ti, para mí. Él quiere que tú y yo vivamos en santidad, que seamos mujeres espirituales, mujeres bíblicas, mujeres fundamentadas en la palabra de Dios, en lo que Dios ya hizo en ti y en mí. Porque si no practicamos la verdad de Dios, nos engañamos a nadie más, sino que a nosotras mismas, porque Dios sí lo sabe todo de ti y de mí. ¿Cuántas veces no llegamos a mentir por evitar una consecuencia o enfrentar una realidad? Yo espero que fuera en tu vida pasada, ¿verdad? Sin Cristo y no ahora, porque realmente debemos de vivir en obediencia, mi hermanita, a la palabra de Dios, porque su palabra es verdad y nos lleva a vivir en integridad delante de Dios. ¿Qué dice Juan 8:31? Para las que están anotando, la verdad os hará libres. Juan 8:31, vamos a leerlo juntas. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud a la que tú y yo estábamos sujetas en nuestra naturaleza sin Cristo. Libres de continuar viviendo una vida de pecado. Ahora conocemos la verdad de Dios y el poder de su palabra obrando en nosotras. Lo que son verdaderos creyentes tienen esta característica, que permanecemos en su palabra, que creemos en la palabra de Dios, y no solamente eso, sino que la obedecemos. Y dice la palabra de Dios que estos que están bien fundamentados, o en esta tarde estas mujercitas que estamos bien fundamentadas en Cristo Jesús, no se apartarán de Él a lo largo de toda su vida. Es una promesa de Dios para ti y para mí, hasta el día en que estemos cara a cara ante nuestro Señor. ¿No dan gracias a Dios por eso? Es una verdad absoluta. La verdadera fe tiene siempre la cualidad de la permanencia. No son salvados permaneciendo en su palabra, sino porque su palabra nos ha salvado, es que tú y yo podemos permanecer en los caminos de Dios. Sin Él no podríamos. Sin Él somos un blanco fácil para Satanás y vamos a ser zarandeadas. Estés o no preparada, la prueba va a venir, la tentación va a venir, la dificultad va a venir. ¿Qué es eso que tanto añoras? ¿Qué es eso que tanto anhelas? Por lo cual el tentador pueda hacerte caer, por el cual el tentador pueda querer apartarte de los planes de Dios. Recordemos, como un pequeño subtítulo a las que están escribiendo, las promesas de Dios son sí y amén. Recordemos 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. A lo largo de toda la Biblia podemos apreciar las promesas de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y cómo es que lo mencionábamos, ¿verdad? Sin importar la edad que tú tengas, sin importar la etapa que tú tengas, cuántos hijos tengas, tu situación, si eres casada, soltera, en lo que tú estés pasando de tu vida, las promesas de Dios ahí están. Y son sí y amén en Él para la gloria de Dios. Jamás dejan de ser. Todas las promesas de Dios, sin importar cuántas sean, tienen su cumplimiento en Cristo, porque Cristo ya lo dio todo por amor a nosotras. De manera que hoy podamos gozar, podamos creer y deleitarnos en todas esas promesas, porque al ser verdad, al ser Dios mismo en esencia, su propia naturaleza divina, ¿verdad? Él no es cambiante, Él no es mentiroso. Lo que Él dijo en su palabra, eso hará. Conozcamos sus promesas.
Fortalezcámonos en sus promesas, en su palabra. Muchas veces nos centramos más en las presiones de la vida o en las circunstancias difíciles que quisiéramos sencillamente no enfrentar y dejamos de ver el obrar de Dios, su palabra fortaleciéndonos, experimentando una mayor gracia, su poder, su presencia en ti y en mí. A veces simplemente queremos no pasar dificultades, ¿verdad? En la familia, en la formación de los hijos, en diversas circunstancias que cada una de nosotros vamos a afrontar. Pero el estar preparadas, el estar frente a la batalla, te va a llevar a ser un instrumento de verdad para tu familia. Dios nos asegura que todas esas promesas se van a cumplir. Esa promesa nos recuerda el carácter fiel y confiable de Dios, ¿verdad? Que Él nunca cambia y que Él nunca va a fallar ante sus promesas. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es un texto que expresa claramente la promesa de Dios a su pueblo a través de Jeremías. Las promesas es que si tú y yo lo buscamos con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Y esta es una promesa que aplica no solo en un tiempo, porque las promesas de Dios son atemporales. Es decir, es válida para quien lo busca en cualquier época y aún en cualquier lugar. Proverbios 3:5-6 dice: confía, confía, mujer, en esta tarde yo te digo también, a través de la palabra de Dios, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La palabra de Dios es sencilla de entender, mis hermanitas, cuando tenemos un corazón dispuesto y dócil a Él. Pero igualmente es poderosa para cambiar la vida de quien sea, para dar vida donde no la hay, para transformar un corazón, para fortalecer, para restaurar, para sanar, para consolar. Ahí está su palabra. Echemos mano de lo que Dios ya nos dejó a través de las Escrituras. ¿Qué dice este pasaje de Proverbios 3:5-6? Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y endereza tus sendas. Y yo subrayaría estas palabras: confía, apóyate, escucha y síguelo, es decir, obedece. Que podamos buscarlo de tal manera, mis hermanitas, que podamos estar seguras que Dios responde, que todo aquel que le busca lo va a encontrar y que en Él podemos desechar todo temor, toda duda, todo lo que nos aparta de su verdad. Necesitamos verdaderamente revestirnos de verdad, andar en la verdad y vivir por la verdad. No bajemos la guardia, mis hermanitas, porque un poquito en la que bajemos la guardia y seremos blanco fácil para Satanás. Él va a tomar ocasión para apartarnos de sus planes, de sus propósitos, para poder entrar a nuestros hogares, a nuestra familia. No lo permitamos. Blindémonos de la palabra de Dios. Seamos mujeres esforzadas, mujeres espirituales, mujeres que buscan a Dios de todo su corazón. Que nos llenemos de su presencia para hacer frente y poder ser revestidas de verdad. Y como veíamos en las alabanzas, ¿verdad?, que hemos tanto aclamado al Señor, si el desaliento toca tu puerta, ¿qué dice? Tú me afirmas en tus promesas. Y hay mucho en lo cual tú y yo podemos seguir aprendiendo, hay mucho en lo cual tú y yo podemos seguir fortaleciéndonos, pero lo principal es busca a Dios con todo tu corazón. Yo tengo esta Biblia, que es la misma que ustedes tienen, pero aquí vienen resaltadas las promesas de Dios. Y al final de mi Biblia viene un índice. Y miren, para quienes no han alcanzado a entender la magnitud de la palabra de Dios y el fundamento de la palabra de Dios, dice aquí, índice de promesas: en alabanza, en la alegría, en el aliento, en la amistad, en el amor, en el arrepentimiento, en la ayuda, en la bendición, en la compasión, en el consuelo, en el cuidado de Dios, aún en la culpa, en el desaliento, en el cansancio,
en las dudas, en la esperanza, en la exaltación, en la fe, en la fidelidad, en las finanzas, en la fortaleza, en la gratitud hacia los hijos, hacia la hospitalidad, hacia la humildad. ¿Qué más queremos? Son varias hojas las que están aquí. Todo está aquí, mi hermanita. Es la palabra de Dios. Es nuestro manual de vida. No busques en el mundo lo que ya está aquí. Tú no perteneces al mundo. Tú eres una hija de Dios y necesitamos aprender a vivir conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios ya estableció aquí. Como yo les decía en un principio, ¿verdad? Es fácil amar a quien nos ama, es fácil portarnos bien con quien es amable, es fácil ser ayuda en donde somos bien recibidos, pero no somos llamadas a eso, somos llamadas a amar, a vivir conforme a la palabra de Dios, a mostrar el amor en donde quiera que estemos. Yo se los decía, llénense de la presencia de Dios, llénense de la palabra de Dios, que esa vida entre hasta lo más profundo de su ser, de tal manera en que lo único que queda sea derramarse. ¿Derramarse a quién? A quienes les rodean, hacia principalmente su prójimo en su hogar, hacia su esposo, sus hijos. Sean mujeres espirituales que están a la brecha, orando por sus familias, orando por su iglesia, orando por aquellos que aún no han creído. No vean solamente por sí mismas, eso es caer en egoísmo y eso es ensimismarnos. Y nada tiene que ver con lo que Dios ya estableció en su palabra. Ocupemos el tiempo en la oración, ocupemos el tiempo en llenarnos de Dios. Es lo que necesitamos, ser mujeres espirituales, mujeres fundamentadas en la verdad de Cristo. Amén. Bueno, pues en esta tarde pues hemos terminado con esta enseñanza. El Señor ha sido fiel, no dejará de serlo. No hagamos un Dios a nuestra medida, a nuestro estándar, a nuestra comodidad, porque Él es el Dios creador de todas las cosas. Su palabra ya está establecida. Mejor busquemos ser transformadas cada día más a lo que Dios quiere formar en ti y en mí. Despojémonos de todo pecado. Vivamos a la luz de las Escrituras. Y a mí me gustaría terminar este tiempo en oración, pero también en que nos levantemos y que con todo nuestro corazón aclamemos este cántico, que nos llenemos de su presencia una vez más y que salgamos de aquí no de la misma manera, no insensibles, porque la palabra de Dios no regresa vacía. El Señor sabe en qué áreas tú necesitas ser fortalecida. El Señor sabe por qué permitió que tú estuvieras en esta tarde, en este lugar, expuesta a la palabra de Dios. Derrámate a Él, sé sincera delante de Él. Permítele que escudriñe hasta lo más profundo de tu ser y aunque te muestre aquellas áreas en las que a ti no te ha sido posible ver o examinar, dile: Señor, yo quiero estar preparada espiritualmente para el día de la batalla, para resistir en el día malo. Yo no quiero ser zarandeada por Satanás. Yo no quiero ver la destrucción en mi vida, ni en mi familia, ni en mi iglesia por causa de no ser una mujer espiritual. Quiero ser un instrumento de verdad y no un instrumento de mentira o de destrucción o de engaño. Vamos a orar, mis amadas hermanitas. Padre Santo, Todopoderoso, una vez más te damos gracias porque podemos refugiarnos en tu presencia, podemos creer en tus promesas, podemos conocerte en quién eres tú, lo que Cristo ya ha hecho en esa cruz por amor a mí. ¿Qué hay que no pueda hacer si no me has dado ejemplo tú? El perdón, tú ya me has perdonado todo. El amor, tú ya me has amado de tal manera que has tomado mi lugar en la cruz. ¿Qué hay imposible, Señor Dios, que no pueda hacer sino tú ya lo has hecho primero por amor a mí? Yo te ruego que examines lo más profundo de mi ser, que examines mi corazón, si en él hay incredulidad, si he permitido la duda, si he permitido el engaño, si he permitido el temor en mi vida. Yo te ruego que me perdones. Perdóname porque no fui resistente
a los engaños de Satanás. Perdóname porque permití conversar con él y porque permití que pensamientos que no provenían de ti los alimenté, y algo que podía haberlo desechado en el momento en que entró al campo de batalla en mi mente, lejos de derribarlo espiritualmente, lejos de poder hacerle frente al enemigo, lo alimenté y alimenté ese pecado, alimenté ese pensamiento que me llevó a dar fruto, algo que no es digno de ti. Yo no quiero, Señor Dios, yo quiero dar frutos de arrepentimiento cada día. Yo quiero ser ese árbol bueno, del cual salga fruto bueno de bendición para todos los que me rodean. Yo quiero estar bien fundamentada en la verdad que es Cristo Jesús, no en la verdad del mundo, porque eso es algo ilusorio, es algo pasajero, es algo temporal, es algo irreal. Lo que Satanás me ofrezca, nada es comparado a lo que tú ya está establecido en tu palabra y lo que tú ya me has dado. Yo quiero experimentar tu presencia, yo quiero experimentar gozo, paz, alegría, plenitud, sea cual sea la circunstancia de mi vida. Que no dependa la respuesta que yo te dé por lo que tengo o lo que no tengo, sino por lo que tú eres en mi vida, mi Señor. Que tú lo eres todo en mí, que tú lo llenas todo en mí y que tú eres suficiente para mí. Te anhelo y te necesito cada día más. Quiero ser una mujer de bendición a mi familia. Quiero ser una mujer espiritual. Quiero ser una mujer que te agrade por su manera de vivir. Ayúdame a ser irreprensible. Ayúdame a manifestar el carácter que tú esperas de mí, en el cual tú ya viniste a darme ejemplo. Quiero ser más como tú, mi Señor. Te invito a que levantes tus manos, mi hermana. Si tú reconoces que nuestro Dios es fiel, es justo y es verdadero, y lo que Él ha dicho lo va a cumplir, pero si nosotros permanecemos fieles a su palabra. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres mi Dios, dile quién es para ti. Tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Y hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu fidelidad. Dile a Él, tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre en ti yo confiaré. Aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples
pactos, tú eres fiel. Dile, tú eres Dios. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Que podamos confiar cada día más en el Señor, en lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Que tú y yo seamos mujeres cristocéntricas, que su vida gire en torno a Cristo y lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Recordaba esa alabanza, ¿verdad?, que habla de cómo es que los mejores momentos de nuestras vidas son los que pasamos en su presencia, somos los que pasamos a su lado, porque ahí es donde encontramos verdadera paz. Una paz no como la que da el mundo, sino como la que Cristo vino a dar a este mundo y que nadie nos la puede arrebatar. Una paz en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación. ¿Por qué? Porque estamos confiadas, como un niñito está confiada en el abrigo de su madre. Saber que al estar ahí está seguro, está segura esa bebé, esa pequeña niña o ese pequeño niño, que tú y yo así podamos refugiarnos en los brazos de nuestro Señor, sin importar el lugar, sin importar la etapa que estés viviendo, sin importar la circunstancia. Confía en Él, esté atenta a su dulce voz, sé guiada por el Espíritu Santo. Ya no suprimas más la voz del Espíritu en ti. Sé obediente, sé dócil y podamos a crecer espiritualmente. Amén. Bueno, pues gracias a Dios, siempre es un gusto verlas. A Dios sea toda la gloria. Ya estamos despedidas. Un favorzote, a manera, queremos, como muchos de ustedes ya saben, lo hemos estado anunciando, está próximo nuestro congreso en Casa de